Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos la clase número 8 ya de nuestra unidad número 3. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es exponer los proyectos telenoticieros que ustedes han realizado. ¿Qué habilidades vamos a trabajar hoy? Primero, lo que es las habilidades de oralidad a través de la exposición. Vamos a hacer un análisis de las noticias que ustedes han realizado y vamos a reflexionar en torno a lo que plantea. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? La activación de aprendizajes previos. Sí, así solo 5 personas lo han mandado, lo hubiéramos hecho otro día porque los otros lo hicimos en la noche y nos cansamos demasiado. ¿Qué haces? Tía, no, ¿por qué? Primero, vamos a activar nuestros conocimientos previos. ¿Qué características tiene una noticia? Lo hemos ya trabajado en clases anteriores. Informar. ¿Ya? Su objetivo es informar, bien. ¿Qué otra característica tiene la noticia? Tiene una estructura. Tiene una estructura, muy bien. Va ¿Cómo era la dirigida hacia estructura de la noticia? ¿Alguien, chicas y chicos, puede complementar lo que ha respondido la compañera? Y obviamente una noticia tiene que tener un lenguaje formal. Tiene que tener un lenguaje formal, muy bien, Benjamín. Laverito nos dice tiene título, subtítulo, un Ya. subtítulo también nos dice la Dafne, Muy bien. cuerpo e imágenes. Un cuerpo, imágenes, muy bien. ¿Para qué nos sirven las imágenes en la noticia? Para, por ejemplo, si es un accidente, ver más gráficamente lo que ocurrió, si hubo un derrumbe, gente, no sé, lastimada y esas cosas. Muy bien, Dani, muy bien. Complementa entonces la información. Excelente. ¿Qué es para ustedes la objetividad? ¿Qué será la objetividad? Está hablando de algo fijo, o sea que no va a cambiar de tema. Ya. Le escucho muy bajito a Laverito. El Laverito sí se le escucha bajito. ¿Alguien quiere complementar lo que dijo Vero? ¿Qué es la objetividad? Aquí Laverito decía que está hablando algo fijo, o sea que no va a cambiar de tema. ¿Ya? Que tal vez, ejemplo, esté hablando de un tema y que va con un objetivo en mente. Ejemplo, Ya. si hablamos de política y va con el objetivo de hacer votar solo a una persona, tendría que hablar sobre cosas buenas de esa persona y por qué haría bien el país. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más quiere complementar lo que acaban de decir los compañeros? Es como para lo que decir, uno lo que quiere lograr al final de todo, decir como las noticias que tienen un guión, ¿Ya? porque a veces sí son un guión, Sí. y ese es su objetivo, porque todo salga como el programador o el que lo hizo el guión salga así, pues. Ya. No que tenga ninguna cosa inconclusa ni nada, sino que salga como ellas quieren. Que salga completo, dices tú. ¿Se acuerdan que una de las características que estuvimos trabajando de la noticia es que la noticia tenía que ser objetiva y veraz? ¿Lo recuerdan? Entonces, si la noticia debe ser objetiva y veraz, ¿qué se entenderá entonces por objetividad? Acá el Fernando decía que algunas veces solo intentan meternos cosas en la cabeza. ¿Ya?
a la pregunta que acabas de hacer, el Lavero dice que un poco de realidad. Ya, muy bien. Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, que uno da una noticia y es lo que más piensa la persona, porque puede pensar que es verdad o mentira, y a veces hay noticias que están falsificadas para políticamente hacer bien a la persona o depende. Muy bien, Dani. Muy buena tu respuesta. Muy buena la ¿Alguien respuesta más? también de Fernando, de Laverito. Cuando hablamos de objetividad, nos enfocamos principalmente en que la noticia debe decir un hecho real, ¿ya? No tomar una postura subjetiva donde donde no se involucren las emociones ni los sentimientos, ¿cierto? Pero eso, ¿lo vemos realmente? ¿Vemos la objetividad de las noticias cuando las escuchamos o cuando las leemos? ¿O dónde encontramos más la objetividad? ¿En un diario o en la televisión? Aquí Laverito, antes de que se planteara esta pregunta, decía que creaban las noticias opiniones. Ya, muy bien. Generar opiniones en las noticias es uno de los objetivos que tiene la noticia. Laverito dice acá que es como implícito. El Fernando dice Exacto, muy bien. que hay mucha mano de repente de otras personas que tienen intereses, quiere decir el Fernando con su aporte en los canales de televisión y que están del Estado, dice, que a veces se meten y corrupcionan un poco el tema de las noticias y todo esto. Exactamente. Recuerdan que cuando estuvimos hablando de los reportajes vimos el propósito comunicativo cuando es explícito, que dijimos que era informar, y el mensaje implícito, que era persuadir, ¿cierto? Y convencer a alguien o manipular el pensamiento de las personas. Muy bien. ¿Cómo influye la forma de expresar una noticia en las personas? Recién lo estaban comentando. ¿Cómo creen ustedes que influye? A ver. Lavero dice que puede ser positivo o negativo. Ya, fundamenta ahí. ¿Por qué positivo y por qué negativo, por ejemplo, Vero? Dice Lavero que va a depender de la noticia. ¿Ya? ¿Pero de qué depende específicamente que sea positivo o negativo? En la reacción y opinión de la gente que la vea. Eso dice Lau, y Laverito aquí dice también cómo se expresan en la noticia. ¿Ya? ¿Cómo la presentan, dice Verito? Sí, dicen cómo presentan muchas veces las noticias. ¿Y cómo la presentan? Dice, no, dice acá, es que no sé cómo explicarlo, porque supongo que es algo así. A ver. Por ejemplo, La Bianca, por ejemplo, dice el tono de voz puede ser impactante, las imágenes que ponen, dice la Benito. Como yo dije delante, lo que más influye en las noticias sería el lenguaje. Eso. Por ejemplo, el lenguaje no formal sería como, no sé cómo explicarlo, pero el formal sería para más personas. Ya. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que revisar
el diario La Cuarta versus el diario El Mercurio, ahí se da una gran diferencia en el lenguaje que se utiliza. Y ese lenguaje, como dice Benjamín, repercute en cómo las personas perciben o reciben las noticias, ¿ya? Generalmente los diarios siguen una línea editorial, ¿cierto? Y van para un sector de la población y otros van para otro sector de la población. Aquí la Vero dice, ¿cómo ponen el ambiente? Como el ambiente que generan cuando... Exacto. Muy bien, el ambiente también de tensión que van creando. Ya, perfecto. Ahora, hay que... ¿Se escucha? No. Sí. O sea que está en pausa. Ya. Hoy llegamos a nuestro noticiero escolar, mis queridos alumnos y alumnas y profesoras presentes, y a continuación nuestros primeros periodistas se hacen presentes en el estudio, la señorita Bianca y Verónica. Buenos días, vamos a presentar la destrucción de 2 templos en Santiago de Chile. Este domingo, 18 de octubre, ya cumpliéndose un año del estallido social, una ola de manifestantes invadieron 2 iglesias ubicadas en los alrededores de Plaza Italia, provocando un gran incendio y destrucción completa de ambos templos. Personas desde las primeras horas de la mañana se acercaron a la plaza, con sus banderas y carteles a favor de una igualdad social, coreando la frase que se ha convertido en el lema de la protesta Chile despertó. Diversos organismos internacionales, como la ONU, les han acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos. Según la Fiscalía, hay más de 4.600 causas abiertas contra ellos. También hubo concentraciones en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción. A través de este suceso, arrojaron santos e hicieron quemas de estos para organizar fogatas, y a la iglesia cayó a pedazos, pero afortunadamente los bomberos lograron controlar el fuego. Al interior de esta iglesia habían felinos y muchos murieron calcinados. Los bomberos afirman que lograron rescatar 2 felinos y 5 de ellos murieron calcinados. Por eso el arzobispado de Santiago afirma que al interior de dicha casona solo había 7 felinos y no un centenar como se había dicho. Además de eso destruyeron una estatua, cometieron saqueos a la iglesia de San Francisco, edificio histórico. A lo largo de eso detuvieron a 5 personas. Sin embargo, la parroquia de la Asunción fue totalmente quemada y destruida, la cual cayó aproximadamente a las 8 p.m. Lamentamos que la comunidad cristiana sea afectada teniendo el derecho a culto. La comisaría también fue afectada por manifestantes y al menos 22 policías fueron ingresados al hospital. Muchos manifestantes creen que esta fue la mejor opción para protestar, pero terminando haciendo un acto de vandalismo. No es necesario llegar a esos extremos, pero también sé que Chile ha aguantado mucho, pero no todos van a manifestarse de forma tranquila. Y ya sabemos que estamos en cuarentena y debemos respetar las normas. Muy poca cantidad de personas se van a manifestar de forma pacífica. De hecho, la mayoría de personas pasan su límite y son vándalos. Si quieres luchar por algo, no es necesario saquear ni quemar lugares públicos. No lograrás nada por ese medio. El tema principal, que era sobre el plebiscito, también se perdió, ya que comenzaron a involucrar varios temas políticos, los cuales no eran coherentes
con esta protesta y terminó siendo un acto violento. Y esto sería todo por hoy. Bien, chicas. Bien, Bianca y Vero. Bien, Vero y Bianca, así es. Cuéntenme, ¿qué análisis hacen de su noticia? No se entendió bien la pregunta, Leti. ¿Qué análisis pueden hacer de su noticia? ¿Qué análisis pueden hacer de sus noticias, chicas? ¿Se escucha? Un poco cortado. Profesora, se refiere a los puntos de vista, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, en este caso voy a hablar acerca del punto de vista de los carabineros. Bueno, se ven expuestos ante los ataques cargados de violencia, donde en esta oportunidad no solamente ellos son afectados, también la comunidad cristiana, en donde tomaron pertenencias de la iglesia de gran valor, procedieron a realizar barricadas incendiarias en donde no solamente quemaron esto, sino el patrimonio cristiano, bueno, el lugar histórico de la ciudad. ¿Ya? Berito, ¿tú tienes alguna visión en cuanto a la noticia? Como decía mi compañera, esto igual nos afectó a todos, ya que la iglesia igual no tenía la culpa de lo que estaba pasando, y no solo ahí, también hubieron desacuerdos en las redes sociales, ya que habían demasiados puntos de vista y no todos estaban de acuerdo, así que se faltaron mucho respeto también. ¿Por qué crees? Berito, ¿por qué crees que pasa eso? Las informaciones que encontramos en las redes sociales, atendiendo también a lo que vimos en la clase pasada sobre las redes sociales, sobre las opiniones que se emiten en las redes sociales. ¿Por qué crees tú que se da ese fenómeno? Es que yo creo que a veces las personas olvidan que atrás de una pantalla también hay otra persona, entonces no sabemos cómo un comentario puede influir en la otra persona. Entonces creo que eso nos afecta demasiado. Muy bien, Berito. Bien, Berito. ¿Alguna pregunta, tía Víctor? Yo felicitarlas y creo que este trabajo, chicos, es muy importante para que ustedes también vean cuando se ponen como en el otro lado del presentar en este caso, porque ustedes nos presentaron hoy una noticia, en cómo puede influir esto también en nosotros, en quienes recibimos este mensaje, ¿verdad? Y también el tema de la veracidad muchas veces que ustedes plantean en su misma nota, porque, por ejemplo, hablan que primero se dio esta noticia cuando hubo el incendio de que murieron 100 gatitos quemados y todo, y sobre la misma ustedes aclaran que esa noticia no era verídica. Exactamente. Entonces, la importancia que tienen los medios de comunicación, y creo que con ese hecho que ustedes plantean en la noticia queda muy claro, porque es algo que nos informa, que como decía la Vero delante, nos generaba una opinión y nos genera una visión con respecto, por ejemplo, en este caso, a las movilizaciones, a las manifestaciones, etcétera, etcétera, y que muchas veces están estas fake news que muchas veces hemos comentado en las clases, y por eso también lo importante es que sepamos cuál es la fuente de la cual nos informamos, ¿verdad? Felicitar a las chicas y muy bien, trabajo. Sí, felicitar a Berito y a Bianca, además por su responsabilidad y compromiso, porque apenas se entregó el trabajo, ellos lo hicieron, sí, y lo enviaron en forma inmediata. Eso se agradece, el compromiso, como les decía, y la responsabilidad, y sobre todo la capacidad investigativa, ¿ya? Muy bien. Ahora presentamos a nuestra reportera Sofía Eike Castro. Sofía Valdés y el mío Isidora Castro, y te damos la bienvenida al día de hoy a las noticias. 3 de noviembre del año 2020. Personas han dado a conocer lo que está pasando en Turquía a través de videos y fotos. Lo sucedido fue el terremoto de Turquía y Grecia. El terremoto de magnitud 6.6 de la escala Richter que percibió entre Grecia y Turquía dejó una serie de daños, tanto personas como a lo material, a lo que se suma un tsunami generando el mar Egeo.
Este terremoto ocurre el 30 de octubre del año 2020 en la provincia de Esmirna, Atenas y Estambul, que son las ciudades más pobladas de Grecia y Turquía. Al menos 39 personas murieron y centenares resultaron heridas tras un fuerte terremoto que sacudió este viernes la costa Egea entre Turquía y la isla griega de Samos. El epicentro del terremoto se situó entre 10 y 16 kilómetros de profundidad, con una escala 6.6 Richter, dejando personas muertas, heridas y lugares destruidos. Aproximadamente han muerto más de 40 personas, sin contar la gente que aún sigue bajo de los escombros. 786 personas heridas y alrededor de 23 personas en estado de gravedad. En redes sociales circulan videos mostrando lo ocurrido en el preciso momento, como un edificio cayéndose y hundiéndose. En otras imágenes muestran a ciudadanos locales buscando sobrevivientes entre los escombros. Según las autoridades turcas, 70 personas han sido rescatadas entre las ruinas de los edificios dañados. También se reportaron inundaciones en la ciudad tras la subida del nivel del mar y se tema por la desaparición de algunos pescadores. Bueno, y con esto damos término al informe de hoy hecho por Isidora Castro y Sofía Valdés. Esperamos que todo el país que sufrió este suceso pueda recuperarse. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo noticiero. Muy bien, Sofía, muy bien, Isidora. Bien, chicas. ¿Quieren hacer algún comentario, algún análisis de la noticia? Chicas. Isi, Sofía. Están las dos chicas, está la Isi y la Sofi. ¿Qué análisis pueden hacer de la noticia? Y de la relevancia, quizás también, chicas, que tienen las noticias en nuestras vidas y en general, porque piensen que aquí ustedes nos están presentando una noticia que yo creo que recorrió el mundo estas últimas horas y estos últimos días, y que no sucedió ni en nuestro país, ni en nuestro continente, ni en países cercanos, ¿verdad? Además yo le quiero hacer una pregunta, porque el terremoto fue grado 7. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en Chile tenemos un temblor grado 7? ¿Es el mismo efecto que se produjo en Turquía o en Grecia? ¿Qué creen ustedes? No. Aquí, bueno, la Sofi decía, por ejemplo, que por esto quedaron muchas personas sin hogar, sin comida y muchas personas muertas. Exacto. Los compañeros, ante la pregunta que hicieron, Javier decía que no, la Vero decía que ahí cambia la cosa de un país en otro. ¿Por qué creen ustedes? A diferencia de ese país con el de nosotros estamos más propensos y preparados para un sismo, ya sea con nuestra estructura y nuestros conocimientos sobre esto. Por ejemplo, las mismas operaciones DAISY que hacemos en los colegios, por ejemplo, en otros países no lo hacen, ya que no tienen tanto conocimiento sobre los sismos como nosotros. Muy bien, Benjamín. Ahí cambia la cultura que tenemos nosotros. Nuestra cultura es una cultura sísmica. Por lo tanto, estamos, como dice Benjamín, acostumbrados. Y las estructuras de nuestros edificios, de nuestros hogares, están preparados para un sismo de esa magnitud. Cosa que no sucede en otros países. Leti, justo antes que respondiera el Benja, aquí también la Vero nos decía, porque no es un país antisísmico, y la Agus nos decía que nosotros somos un país sísmico. Turquía no. Que la Vero también decía que además nosotros nos enseñan desde pequeños. Y la Agus dice que sí, y que a poder hacer esas cosas que ellos tal vez no. Como esto que nos comentaba el Benja, que tiene que ver con la cultura sísmica que tiene Chile. Exactamente. Recuerden que estamos con el cordón de fuego, ¿cierto? No se te escucha, Leti. No se te escuchó lo último que dijiste, como que se te fue el audio. Es que
nuestro país está en diferentes placas. Por eso nuestro Creo que país, quisiste decir lo del cinturón de fuego. sí, y Sí. tenemos las diferentes placas, digamos, que hacen que nuestro país sea un país físico. Ya, Sí, así es. vamos a otra noticia que nos... Se te escucha un Sofía poquito Valdés. más, Leti. Vamos con nuestra Ahí. Buenas tardes, profesora Leticia. Aquí le traigo la noticia del plebiscito 2020. El 25 de octubre. Este domingo 25 de octubre hubo el plebiscito 2020 en el cual se votaría por una nueva constitución y el mecanismo con el cual se redactaría. El día 25 de octubre se reconoce por todos los chilenos como un hecho histórico, ya que después de 30 años se cambiará la constitución política que fue realizada por Augusto Pinochet. Las personas que más votaron no solo fueron adultos, sino que fueron más jóvenes, ya que los jóvenes son los que quieren cambiar todo esto y quieren tener una mejor vida. Los resultados del plebiscito 2020 fueron: ¿quiere usted una nueva constitución? Y con el 99,85% de las mesas escrutadas, los resultados fueron los siguientes. El apruebo ganó por un 78,27% y el rechazo fue derrotado por un 21,73%. ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución con el 99,81% de las mesas escrutadas? Los resultados fueron los siguientes. La Convención Mixta Constitucional fue derrotada por un 21,01% y la Convención Constitucional tuvo la victoria con un 78,99%. La mayor votación en la historia de Chile. El presidente del organismo, Patricio Santamaría, destacó la gran participación de las personas y calificó el proceso como la mayor votación de la historia de Chile. Además indicó que este domingo acudieron a las urnas 7,5 millones de ciudadanos de un universo de 14 millones de personas habilitadas para emitir su voto. Chile eligió el país que quiere y una vez más decidió resolver los problemas con un lápiz y un papel, añadió el presidente del CERVEL, y por último destacó que rompimos la barrera del 49,2% de participación que no superábamos el 2012, año en que se partió el voto voluntario. Aquí una imagen de los votos de el apruebo y el rechazo. Y bueno, eso fue todo. Adiós. Muy bien, Dafne. Bien, Dafne. ¿Algún comentario, análisis, Dafne, de tu noticia? ¿Cómo la pudiste recibir tú y cómo la pudiste entregar? ¿Puedes hacer ese análisis? En realidad la noticia más que nada fue porque me llamó harto la atención, ya que muchas personas en realidad que no pudieron votar fueron muy amables y empezaron a entregar lápices. Aparte que hayan celebrado todos los chilenos tanto en Plaza Italia porque ganó el apruebo y vamos a poder tener una nueva constitución. ¿Qué significa para ti como estudiante, como joven, como adolescente, este hito histórico? Para mí sería tener una mejor, ¿cómo decirlo? Mejor vida o tener más recursos, porque con la constitución que tenemos hasta ahora no va como todo bien en realidad, y muchas personas, igual los jóvenes, se quejan harto de eso. ¿Cómo crees que fue la gestión de esta nueva constitución, de esta posibilidad de cambiarla? ¿A qué se le atribuye? ¿Cómo lo ves tú? ¿O qué sabes al respecto? ¿Cómo se gestó esta posibilidad de cambiar la constitución? ¿Qué importancia tuvieron los jóvenes, los estudiantes de Chile?
gracias a ellos en realidad por todas las protestas que estuvieron haciendo, pidiendo que cambiaran ya la Constitución, porque ellos en realidad quieren tener una mejor vida en el futuro, quieren que si es que tienen hijos, en realidad que tengan una mejor vida que ellos en realidad ahora. Si tú tuvieras la posibilidad de pedir algo para que se establezca en la Constitución, ¿qué pedirías? Que se dé igualdad de género, igualdad entre clases sociales, porque en realidad toman más importancia a las clases altas, casi nunca le toman importancia a las clases bajas. Muy bien, Dafne. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Dafne, tú nos comentabas en tu noticia sobre esta gran cantidad de personas que acudió a las urnas a manifestar su posición, ¿verdad? Su pensamiento frente a este plebiscito. ¿De qué manera interpretas o qué significado le das tú a esta cantidad de personas que fue a votar? Dafne. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Me asusté, pensé que se me había ido, que se me cayó. Dafne, perdón, te repito la pregunta. Era que, ¿qué significado o de qué manera tú interpretabas esta gran cantidad de personas que se acercaron a manifestar su posición ante este plebiscito? Porque tú nos contabas que había ido mucha gente a votar. ¿Por qué crees que ocurrió esto? ¿Qué te pareció? Porque en realidad la mayoría de gente ya quiere que acabe todo esto de la Constitución, que fue cuando estaba Augusto Pinochet. Quiere cambiar una vida y que la vida que venga en el futuro sea mejor para ellos y para las personas que crezcan y todo. Genial, Dafne. Felicitaciones por su trabajo. Excelente, bien. Vamos con nuestros siguientes reporteros. ¿Se encuentra Mía? ¿Helen? Mía, no. Helen tampoco. Ya. Vamos a presentar entonces lo que ella nos dice. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tema El Apruebo en Chile. El Apruebo en Chile fue realizado el día 25 de octubre de 2020, lo cual fue un evento democrático que podían participar hombres y mujeres. Tenían que ir a votar. Podían votar por dos opciones, apruebo o rechazo. A partir después de las 9 de la tarde, dieron la noticia de que el apruebo ganó con un 78,27% y el rechazo perdió con un 21,73%, lo cual el presidente Piñera dio la noticia que ganaron y fue una noticia agradable. Opción, pero ya la habían dado. Fuimos nosotros mismos acá, ¿te acuerdas? En el programa Nuevo Pacto en octubre o en noviembre, cuando pudimos conversar con el actual ministro Desbordes o el ministro Briones de esa época, y ya habían dado a conocer su opción. Así es que cuando llegó la instrucción de no decirla públicamente fue demasiado tarde. Era muy tarde, claro. El ministro Víctor Pérez, que cuando era senador había dado a conocer su voto por el rechazo y luego asumió como ministro. Karina Álvarez, estamos contigo, la moneda con una bandera chilena ahí pintada y el presidente Piñera entonces para hablar. Queridos compañeros. Sí, va a empezar en este minuto. Muy buenas noches. Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para Chile. Van a seguir con los próximos meses. Buenas tardes. Cuando los chilenos se enteraron de esto, salieron a festejar hacia las calles de Chile, entre Plaza de Dignidad, Plaza de Armas, etc. El 11 de abril se darán a realizar las propuestas para poder proceder a finales del 2021 y a comienzos del 2022. Después del 2021, entre abril y mayo, se darán a realizar la segunda votación de la prueba y de rechazo para que estas sean las definitivas. ¿Ustedes qué creen?
ganara en la segunda votación el rechazo, porque la apruebo mencionó al acabar. Rechazo y un voto nulo. Para mis 61 años, mi hija y nieta, vivir esto es histórico. Para lo que se viene para el país. ¿Por qué no le damos el futuro de Chile? Son los jóvenes, son las personas que vienen, los profesores. Los profesores se han sacado la cresta, como se dice. ¿Para qué? ¿Para que los miren como cualquier cosa? ¿Usted ¿Ah? vino con su nieto? No, él es un sobrino nieto. Sí, y una sobrina. Estoy con mi profesora, porque pucha, yo tengo hijas profesoras que sé lo que es tener la vocación de profesora. Pero las manifestaciones no terminan ahí. Fuimos hasta Plaza Italia para recoger las impresiones de la jornada. Ya vamos llegando hasta Plaza Italia, o la denominada Plaza Dignidad, y ustedes pueden ver la cantidad de personas. Es una celebración transversal, donde vemos a las familias, niños, adultos, personas de la tercera edad, donde hasta este momento todo es pacífico. ¡Uy! Mira, feliz, feliz, feliz. Me arranqué de todo, de mi marido, de todo. Acá estoy para estar por Chile. Espectacular, hermano. Siento que es un nuevo logro para nuestro país. Es un grito de esperanza para nuestra gente, para nuestros hijos, para nuestro pueblo. Creo que tenemos que todos poner de nuestra parte para que esto funcione como tiene que funcionar. Estamos en la Plaza Italia, también la denominada Plaza Dignidad, y hasta este momento se pueden apreciar que las personas están con banderas, están también con algunos lienzos, porque la mayoría también está acá porque tuvo algún problema relacionado con la salud, con la educación, y sienten que luego de este triunfo del apruebo tienen esperanzas de que las cosas mejoren. ¿Vinca? ¿Vinca? Sí. ¿No está mi ingeniero? No está ninguna de las dos chicas. Entonces vamos con los reporteros. Opción, pero ya la habían dado. Cristóbal Iturra. Sí, sí está. A nuestro reportero Cristóbal. Buenos días, profesora, o buenas noches, profesora. Hoy les vamos a presentar con mis compañeros ese trabajo cuyo nombre es el Noticiero Santo Domingo. Hoy en el Noticiero Santo Domingo veremos dos noticias muy polémicas, tanto en redes sociales como y en televisión. Comenzaremos hablando sobre el segundo retiro del 10% y sobre las elecciones de Estados Unidos. El segundo retiro del 10%. El retiro del 10% de la AFP fue todo un éxito en Chile, y es por eso que en el Congreso comenzaron a impulsar un nuevo proyecto para que las personas retiren un segundo 10%. El proyecto busca que las personas realicen un segundo retiro de sus fondos de pensiones. Este proyecto será discutido el día miércoles 4 de noviembre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados entre las 3 p.m. a 7 p.m. Luego de discutirlo, este será pasado a la Cámara de Diputados, donde se votará. De esta manera, los afiliados podrán realizar un segundo retiro de hasta el 10% de sus fondos de pensiones. Este establece como un monto máximo 4 millones de pesos y un mínimo de 1 millón de pesos. Las personas que tengan menos de 1 millón de pesos podrán retirar todo su dinero. Desde el gobierno reiteraron que no apoyarán el proyecto y recalcaron Desde el gobierno reiteraron que no apoyarán el proyecto y recalcaron que no es recomendable hacer uso de estos recursos. Sin embargo, la tramitación continúa en el Congreso
La ministra del Trabajo, María José Saldívar, aseguró que el gobierno no apoyará un segundo retiro del 10% y recalcó que no es recomendable hacer uso de estos recursos cuando el gobierno ya está entregando otro tipo de ayudas para los afectados por la pandemia. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció que es una reforma al sistema de pensiones, está en el corazón de la ciudadanía, pero que le resulta contradictorio mejorar las pensiones con la idea de un retiro de estos mismos recursos. Las elecciones de Estados Unidos. Las elecciones presidenciales de 2020 se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2020 y son las 59ª elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los votantes eligen a los compromisarios, a que a su vez deben escoger al nuevo presidente y vicepresidente a través del colegio electoral. El límite establecido por la 22ª enmienda de la Constitución permite al presidente en ejercicio, Donald Trump, ser reelecto para un segundo periodo de gobierno. Donde los votantes emiten sus votos por una lista de delegados para una convención de nominación de un partido político, quienes luego eligen al nominado presidencial de su partido. En otras elecciones se llevan a cabo en Estados Unidos, los candidatos son elegidos directamente por voto popular. Sin embargo, en el caso de las elecciones para presidente y vicepresidente, el resultado no depende directamente del voto ciudadano. Los gobernadores son determinados por el voto de los electores, quienes son parte de un proceso llamado colegio electoral. Candidatos a elecciones 2020. Donald Trump es el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Desde el 20 de enero de 2017, antes de entrar a la política, fue un empresario y personalidad de la televisión. Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden, fue un político estadounidense que ejerció como el 47º vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 hasta 2017. Fue senador de los Estados Unidos por Delaware entre 1973. Joe Marin Jorgenberg nació en Illinois el 1 de mayo de 1957. Es una empresaria, psicóloga, profesora y activista libertaria estadounidense. Es la actual candidata del Partido Libertario en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020. Howard Grisman Hawkins III nació en San Francisco, California, el 8 de diciembre de 1952. Es un sindicalista y activista estadounidense de Nueva York, como cofundador del Partido Verde de los Estados Unidos. Hawkins está buscando la nominación del partido para presidente en 2020. Ya. Muy bien, niños. Estaba Cristóbal, Benjamín, César y ¿me está? Fernando. Gracias, Benjamín. Ya, cuéntenme, chiquillos, ¿qué análisis hacen de las dos noticias que presentaron? Que primero comienza lo del 10%. ¿Cómo creen y yo ustedes? Ya, el 10%. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué implicancia tiene para el país el obtener? Ahí no se te entendió la pregunta, Leti. Se te fue el audio. ¿Qué implicancia tiene para el país el retiro del 10%? Ahí sí. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué implicancia tiene para el país el segundo retiro del 10%?
¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Cómo lo ven ustedes? Personalmente yo creo que está bien porque hay gente que lo necesita obviamente y es plata que personas se ganaron con su esfuerzo y con sudor de su frente y yo creo que está bien que les entreguen una parte de eso. Bien. ¿Los demás compañeros? Porque igual puede que a algunos no le alcance con los bonos que está dando el gobierno. Así que yo creo que estaría bien sacar un segundo retiro del 10% para las personas. ¿Qué percepción como jóvenes tienen ustedes de las AFP? ¿Qué han escuchado? ¿Cómo lo reciben sus papás? ¿Cómo lo ven ustedes como jóvenes? A un estudiante sin tener que trabajar todavía. ¿Cómo ven? Por ejemplo, mis papás me han dicho o han visto en la tele y me han dicho que para tener la totalidad de su AFP tendrían que tener 100 y algo años para el retiro total de su plata, creo. Pues demasiados gastos de dinero. ¿Ya? En las boletas yo veo casi hasta 200. ¿200 qué? No sé, lo que yo he visto cuando gasta mi papá, aunque sea ropa, sale demasiado caro. En esta época hacen más gastos que en cualquier tiempo. Hay demasiados gastos en comida, ropa y cosas así. La gente que también tiene mascotas tiene que gastarla porque no pueden arriesgarse a salir y infectarse. Así que prefieren estar en casa con la seguridad y la comida necesaria. Lo que implica gastar más. En base a eso, César, ¿tú dices que apoyas un segundo retiro del 10%? Pues sí, porque hay demasiados gastos. Al menos mis padres ya están pensando ya en buscar otro trabajo, porque hay demasiados gastos de dinero. Al menos en mi casa. Porque yo vivo en una casa compartida. Ya. Esa es la realidad de muchos chilenos en realidad. Sí. Cuéntenme una cosa, ¿y cómo ven ustedes las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué repercusión tendrá en el resto del mundo, especialmente en América? ¿O qué creen ustedes que no tiene ninguna? Pues en todas las redes sociales he visto que hacen bailes de que Donald Trump va perdiendo. ¿Por qué creen, chicos, ustedes que hay tanto ojo puesto a nivel mundial en estas elecciones? Porque como sigo manteniendo esta idea, y como dijo Jorge González, porque nosotros somos el patio de afuera de Estados Unidos. Y por eso la mayoría les prestamos atención a esto, ya que ellos son la economía más alta, con la que comparamos precios, a la que nosotros como chilenos exportamos nuestros productos hacia allá. Y yo creo que también estaría bien, no sé, o sea, me imaginé algo como, por ejemplo, la eliminación de las armas nucleares, pero eso yo creo que nunca va a pasar. ¿La Dani también quiere dar su opinión? ¿Sí, Dani? Cuéntanos, Daniela. No es mi trabajo, pero quiero opinar que también tiene que ver mucho con el precio del dólar, porque el precio del dólar nos afecta a todos. Sí, como decía Benjamín, somos el patio de atrás, ¿cierto? Muy bien, excelente. Queramos, chicos, Estados Unidos es una de las potencias mundiales, entonces por eso hay tanto revuelo por estas elecciones que se están llevando a cabo y que todavía no se sabe el resultado. Yo en la mañana vi las noticias y todavía no se sabía nada concreto. No, y Trump decía que se daba por ganador ya. Y sí, eso tienen que esperar unos cuantas semanas todavía.
había visto que había generado mucho ruido eso porque él ya se había autoproclamado ganador. La arrogancia típica. Que lo caracteriza. Bueno, sí. Recuerden que Estados Unidos no solamente lleva la política económica, sino también la política internacional. Muy bien, chiquillos. Fueron excelentes nuestros reporteros hoy, nuestros periodistas. Felicitaciones a cada uno. ¿Qué fue lo más difícil de realizar, chiquillos y chiquillas? Ya me puedo ir. ¿Qué fue lo más fácil? Partamos por la primera, chicos. Y chicas, ¿qué fue lo que más les costó realizar? A ver, la Verito está pensando acá su... Lo que más me costó de realizar es decir noticiero. Y los chiquillos saben que me costó como una hora. La Verito dice que para ella lo más difícil fue organizar la información. ¿Ya? ¿Y qué estrategia utilizaste para organizar la información, Verito? ¿O por qué te guiaste? ¿Qué te pudo ayudar? Buscó en las clases anteriores, dice. Ah, ¿Y qué muy buscaste en esas clases, Vero? ¿Qué estabas buscando en esas clases? ¿Algo en específico? ¿O algo cualquier información que te pudiese ayudar? Pero muy buena estrategia buscar en clases anteriores. Muy bien. Como que si releyéramos algo. Exacto, muy bien. También hizo un Word en el cual escribió. Viste, muy bien. Eso quería llegar. Dice que hizo un Word donde escribió la noticia con su estructura. Muy bien. Excelente. ¿Y lo más fácil? ¿Alguien? De los que presentaron hoy, chicos, chicas, algo que se les haya hecho más fácil. ¿Creen que las noticias... buscar la información fue lo más fácil. La noticia. ¿Creen que en las noticias se logra realmente la objetividad? La Verito está elaborando, parece, su respuesta. Y mientras piensan en la otra pregunta, ¿por qué creen que se presentan diferencias en el trato de la noticia entre un medio de comunicación y otro? ¿Por qué se dará esas diferencias? ¿Cómo tratan la noticia? Fuentes de información. O tipo... Lo que consiguen hablar, porque se ha visto que hacen entrevistas y cosas así, pero hay gente que no puede conseguir algo, hay canales de televisión que no están lo suficientemente altos como para conseguir entrevistas o palabras del mismo presidente. Ya, la cuña, dices tú. Aquí dice la Betito, porque son diferentes empresas y también de dónde se saca la información. Exacto, muy bien. Son diferentes líneas editoriales, ¿cierto? Y depende de eso, es la manipulación que se logra también. ¿Y cómo plantean estas noticias, chicas y chicos? ¿Qué buscan informar con esas noticias? Y por último, la última pregunta, hijos. ¿Les gustó el trabajo? ¿Les gustó realizarlo? ¿Aprendieron más sobre la noticia? No. No. A mí personalmente me gustó, igual. No. Ya, ¿por qué no le gustó? La cosa es tema libre, no me gustó porque no fue un tema libre o hablar. Si habla sobre noticias, también se puede recalcar otras cosas como tipo videojuegos, tienes que hablar sobre videojuegos, películas. Ya. Porque la noticia no toca solo política, toca más temas. Y usted no se obligó a más o menos el trabajo de solo hacer sobre países y política, no. El requisito era, exacto, que fuera contingente. Tú podrías haber, no sé, salió el FIFA 2020 o ya se lanzó el FIFA del 2021. Contingente. Por ejemplo, contingente, que fueran de actualidad. Y por ejemplo,
podrían haber hablado del Cyber Day, el Cyber Monday.